Bien, otra cosa muy importante y con la que nos vamos a encontrar mucho son los protocolos. Los protocolos vienen a ser una declaración que hace un objeto para decir que ese objeto puede pasar información a otro. O sea, un objeto que es capaz de generar una información se la va a poder pasar a otro objeto para que trabaje con ella. Pero para que ese objeto le pueda pasar esa información a otro objeto, tiene que estar seguro de que el receptor puede trabajar con ella. Entonces, con un protocolo, lo que definimos son los métodos que necesita tener el receptor. Entonces, en este caso, si yo no le digo nada, son métodos requeridos. Si le digo @optional, son métodos opcionales. Y si le digo @required, son métodos requeridos. Se definen con @protocol y @end en el archivo .h. Normalmente vienen con el .h de la clase que va a utilizar este protocolo, ¿vale? Entonces, esto es la forma que yo luego pueda trabajar con otros objetos. Lo que comentaba al principio de que esto a veces da lugar a dudas es, por ejemplo, el caso en que yo tengo una aplicación que en un momento dado yo hago clic en un botón, me sale un selector de color, yo selecciono un color y me devuelve ese color, ¿vale? Ahí hay un delegado y hay un protocolo. Entonces, muchísima gente, cuando se plantea este problema, piensa que el delegado es el selector de color. ¿Por qué? Porque yo estoy delegando la selección de color en otro objeto, cuando realmente tú eres el delegado del selector del color, porque tú eres el que va a trabajar con el color. El otro va a generar un color y se lo va a mandar a un objeto que sabe trabajar con él. Entonces, el delegado es el objeto que al final trabaja con ese color, ¿vale? Entonces, a veces eso puede generar conflicto a la hora de ver qué es lo que está ocurriendo. No. Es eso, realmente tú tienes alguien que sabe obtener un dato, por ejemplo. En este caso lo que se hace es que, por ejemplo, un caso muy básico, una ventanita de estas de aceptar cancelar, ¿vale? Yo tengo un programa y en un momento dado salta una ventanita de aceptar cancelar. Esa ventanita de aceptar cancelar es un objeto que yo lanzo y sale en pantalla, se representa y está ahí. Pero ese objeto no es mi objeto de la aplicación, ese objeto es una ventanita. Entonces, esa ventanita, cuando alguien le dé a los botones, tendrá que decirle a alguien que trabaje con eso, tendrá que decir a alguien que ha recibido. Si es un aceptar solo, da igual, pero si es un aceptar cancelar, alguien tendrá que enterarse de qué es aceptar o de qué es cancelar. Entonces, ese alguien es el delegado. Entonces, aunque la aplicación sea la que lanza un menú que te dice aceptar cancelar, y ese le devuelve algo a él, pues en comportamiento normal, como es la aplicación la que lanza eso, parece que eso sea el delegado, cuando el delegado es la aplicación, que es quien se va a hacer cargo de esa respuesta. Sí. Bueno, realmente no, el mismo objeto ya devuelve, ya al haber recibido el clic ya sabe que tiene que, cuando le hagan clic, tiene que mandar la función a, bueno, luego veremos un ejemplo que dará más claro, tiene que mandar cierto mensaje a un objeto. Tú le dices, ¿a qué objeto tiene que mandar los mensajes? El protocolo es la definición de los mensajes. Sí, es los mensajes que tiene que tener alguien para ser tu delegado. Suele definirse en el punto H del objeto que... Es que normalmente, por ejemplo, si yo tengo una ventana y la ventana me da aceptar cancelar, alguien tendrá que saber trabajar con aceptar cancelar. Pero si yo no tengo una ventana, no tiene sentido que alguien sepa trabajar con aceptar cancelar. Entonces, el mismo punto H que define esa ventana de aceptar cancelar es el que tiene el protocolo para la gente que quiera trabajar con la ventana. Entonces suele venir en bloque. Luego veremos algún ejemplo concreto y verás, quedará más claro, creo yo, ¿vale? Bien, para especificar que una clase cumple un protocolo, lo que se hace es, cuando definimos la interfaz, entre angle brackets de estos, especificar los protocolos que queremos que cumpla. Entonces, por ejemplo, este objeto sería capaz, imagínate que sería capaz de trabajar con un selector de color, sería delegado de selector de color. Entonces, en un momento dado, este objeto tendrá que hacer una llamada a un selector de color. Por ello tendrá que incluir el archivo que define el selector de color. Y en ese archivo vendrá definido el selector de color y el protocolo. Lo tiene que incluir igual porque tiene que cumplir el protocolo y tiene que lanzar el selector de color, ¿vale? Entonces lo lanzará
y cuando aquello procese, le devolverá los datos, ¿vale? Yo también puedo lanzar un objeto y decirle, y quien va a procesar tus datos es aquel objeto de allá, o sea, pueden ser otro objeto. Cuando lanzo el objeto le digo, yo quiero que tú salgas a jugar, y cuando acabes con tus datos, si tienes alguna pregunta o si quieres reportar algún error o reportar alguna cosa, se lo dices a este objeto. Entonces, intercambian información. Normalmente, esto de las categorías viene a ser que muchas veces queremos que algo cumpla un protocolo, pero ese algo ya viene creado. Entonces, de serie lo que se nos ocurriría es, pues vale, pues hago una subclase y trabajo con una subclase. Pero eso implica muchas cosas, implica que ya tengo que trabajar con mi subclase y que en un momento dado pues es más problemático, si tiene sus, o sea, es un poquito más sucio de trabajar. Entonces la forma de hacerlo es definir lo que se llaman categorías. Las categorías lo que hacen es partir, son menos usuales a nivel iniciación, pero lo que hacen es partiendo de un objeto que ya existe o de una clase que ya existe, añadirle métodos, ¿vale? De forma que cuando tú utilices un objeto de esa clase, además de esa clase tendrá los métodos que tú has añadido con la categoría, sin tener que haber añadido esos métodos en una subclase. Entonces, yo si necesito que todas mis cadenas en un momento dado sean reversibles, pues hago una categoría de cadena que añade a las cadenas normales la opción de darles la vuelta. Las categorías lo que hacen es ampliar el número de métodos, pero no el número de variables, no puedes meter más variables, solo puedes meter más métodos. Bien, las categorías lo que haces es, defines una interfaz distinto, esa interfaz tiene el nombre del objeto y entre paréntesis, no indicas de cuál desciende porque esto ya el objeto ya existe, indicas el nombre de la categoría. El nombre de la categoría realmente es como una etiqueta que tú le pones de cara a diferenciar a varias categorías. Preguntas raras que salen aquí siempre, pues, ¿y si llamo dos categorías iguales? Pues comportamiento en algunos casos impredecible. Tú metes ahí las definiciones de los métodos y en un archivo .m que se llame igual, metes la implementación de esos métodos. Entonces, cuando tú haces uso de esa categoría, cuando tú la tienes incluida, cuando incluyes ese archivo .h, esos métodos se añaden directamente a la clase y los puedes utilizar, ¿vale? Normalmente, de todo lo que hemos visto, lo que más vais a ver a nivel inicial es protocolos y delegados. Las categorías las categorías es más avanzado, se utiliza más tarde. Bien, cosas también hay que saber. No hay garbage collector, funcionamos con el sistema de cuentas retenciones de referencias a objetos, nunca usaremos de alloc, siempre usaremos de release. Esto es la primera en la frente porque luego cuando implementas el método de alloc de un objeto que has creado, usas el super de alloc también, entonces pues, pero es una excepción. Cuando queremos conservar un objeto, le incrementamos la cuenta de referencias mandándole el mensaje retain. Cuando queramos utilizarlo, release. La norma es, si tú tienes, no está aquí, si tú tienes un objeto que estás trabajando con él con alloc, haces el alloc del objeto, lo reservas en memoria y luego haces una inicialización, haces un init, o un new, o un copy, eso se supone que te va a devolver por convenio una cuenta de retención de 1. Si utilizas cualquier otro método, se supone que te va a devolver un objeto con autorelease. El autorelease lo que vale es, por ejemplo, yo tengo una función que me devuelve una cadena, ¿vale? Claro, yo no puedo crear la cadena, modificarla, devolverla como return y luego descargarla de memoria, porque ya he salido de la función, he hecho un return. Entonces digo, vale, yo esta memoria que he creado la debo liberar, porque si no, su cuenta de retención estará falseada, tendrá uno más que no he soltado nunca. Entonces, ¿cómo la libero? Si pierdo el control sobre ella, la estoy devolviendo, pues la marco como autorelease. Vale, hay un método que es retaincount, que nos va a dar la cuenta de retenciones. Y luego esto es una nota, que es una discusión habitual de desarrolladores, que es sobre si cuando tú abandonas un objeto, deberías hacer que ese objeto, o sea, igualarlo a 0. Entonces, la conclusión a la que he llegado yo, hablando con más desarrolladores, es que cuando tienes aplicaciones en producción, ¿vale?, tú no te interesa que haya un acceso indebido a memoria y por un acceso indebido a memoria la aplicación se cuelgue o se descargue. Entonces lo que haces es cubrirte las espaldas con métodos como este de decir, objeto que suelto, objeto que si yo pienso que desde este punto ya no se va a acceder a él, igualo a nil.
de forma que cuando alguien intenta acceder a él, accederá a nil y no obtendrá un error, obtendrá 0 como respuesta, pero no obtendrá un error. Pero en depuración no deberíamos hacer eso. ¿Por qué? Pues porque nos interesa saber si hay un momento en el que se hace un acceso indebido, nos interesa saberlo y corregirlo, ¿vale? Entonces la discusión está ahí, en si se debe o no se debe hacer. Y la conclusión a la que he llegado yo con algún desarrollador es, si estás en producción, hazlo, para que eso, pues crear unas variables de compilador para que lo haga en producción, para que eso no cuelgue la aplicación, ¿vale? Y luego otra cosa que también es interesante son los errores y las excepciones, que también hay un tema bastante, por ejemplo, las excepciones, en la mayoría de los libros que podéis encontrar sobre nivel 1 o nivel 1 y 2 de desarrollo de aplicaciones, pues prácticamente no vais a ver excepciones, pero ni en los ejemplos ni explicadas. ¿Por qué? Pues la idea es que tú tienes errores y excepciones. Los errores se producen cuando hay algo que no puedes controlar que falla, y las excepciones son situaciones excepcionales que no deberían darse. Deberían estar contemplados todos los casos y no deberían darse esas excepciones. En el caso de que la excepción no dependa de ti, pues eso debería ser un error, no una excepción, ¿vale? Entonces, la idea es esa. Tú tienes errores en tiempo de ejecución, por ejemplo, un network timeout, no puedes controlarlo, no responde la red, pues es un error. Entonces tendrás que procesar ese error. Y excepciones, pues cuando tú estás trabajando y de repente ocurre un error fatal, un acceso a memoria. No tiene sentido que una aplicación en producción pueda producir un acceso a una memoria que no puedes acceder. O sea, tendría que decirte que no, que eso está mal programado, habría que corregirlo. Durante la programación sí que puedes trabajarlo, pero si no, no deberías tenerlo. Siguiendo con el tema de los errores, hay dos formas de trabajar con errores, que son cuando tenemos tareas síncronas, lo explico porque es el único caso que podéis encontraros a nivel inicial con 2 asteriscos, que es la única cosa rara, y es que tú tienes una función que hace algo, ¿vale? Y le pasas una variable que es un NSError, asterisco, se lo pasas para que en caso de que haya algún error, inicialice esa variable y le meta los datos del error que se ha producido. O como respuesta a algo, o sea, una función que ha hecho algo puede recibir, o sea, puede... Espera, me he saltado algo. Vale. Cuando quieres hacer algo, ¿vale?, que le pasas como parámetro la variable para que en el caso de que haya un error, te lo devuelva. Y funciones que ya han hecho algo, que tienen un error, te devuelven un error. O sea, cuando digamos que esta función, el sistema ya ha hecho algo y hace una llamada a esta función, el sistema. Entonces, el sistema pasa como parámetro ese error que ya se ha producido. Y yo, al evaluar, o sea, al definir el código, esto vendría de un protocolo normalmente, al definir el código que trata la respuesta a un evento, contemplo la posibilidad de que haya ocurrido un error y recibo ese error como parámetro. Arriba yo mando como parámetro el error para que cuando se produzca el error me rellene una variable, y abajo yo recibo en ese método como parámetro, normalmente por parte del sistema, el error que ha ocurrido, o por parte de una función que ha evaluado que ha hecho algo. Esto es muy, lo de do something, did something, no exactamente así, pero el rollo de voy a hacer algo, he hecho algo, suele ser bastante repetitivo, suele ocurrir bastantes veces en iOS. Es, por ejemplo, voy a pasar a segundo plano, he pasado a segundo plano, voy a pasar a primer plano, he pasado a primer plano. Suelen cambiar este tipo de cosas. Bien. Las excepciones normalmente, pues hay un objeto que es NSException, se pueden tirar excepciones, se pueden lanzar excepciones, se utiliza un esquema de try, catch, finally, no sé si habéis trabajado con excepciones, pero bueno, try intenta hacer un trozo de código que tiene una excepción en potencia, tiene un error en potencia, catch, en el caso de que se genere ese error, procésalo de esta manera, y finally, en cualquier caso, haces esto también, ¿vale? Bien. Cosas que es interesante que sepáis también antes de ponernos a trabajar. La aplicación tiene que tener unos iconos, o sea, normalmente, si no, todos los iconos tienen blancos. Entonces, cuando vas a trabajar con los iconos, normalmente esos iconos van a tener varios tamaños. Nosotros en una aplicación existen unas tablas en las que nos dicen qué iconos deberíamos tener y de qué tamaños deberían ser y cómo deberían llamarse en el caso de que estemos trabajando para una aplicación para iPhone, una aplicación para iPad o una aplicación mixta, ¿vale? Normalmente, si no facilitamos todos los iconos, por lo menos facilitamos el icon.png, que es el icono de la aplicación, ¿vale? Ese icono es un PNG
de 57 por 57 cuadrado, que el sistema ya redondeará y le pasará el efecto de 3D. En cualquier otro caso, por ejemplo, para el iPad, los iconos en vez de 57 son de 72 por 72, ¿vale? Pero una aplicación que funcione en los dos debería tener los dos iconos. Y para Retina Display tiene el doble de píxeles, ¿vale? Lo que ocurre es que ese doble de píxeles requiere un archivo que se llame igual, lo adelanto, luego está explicado, pero el Retina Display lo único que necesita es que si yo tengo una imagen a alta resolución, se llama igual que la original, pero añado, ahí falta una arroba, arroba 2x, que es, arroba en inglés es at 2 por, o sea, al doble de tamaño, inicialmente, ahí falta una arroba.